El ayuno, yo estoy cada día más convencido de que no debe ser algo esporádico, sino debe ser algo más continuo. Debe ser algo que se necesita estar practicando más seguido. Así que creo que va a ser muy importante. Anoche primero estaba enseñando, o estábamos hablando acerca de qué pasajes en la Biblia nos muestran de que una persona, por más que sea creyente, puede ser influenciada por un espíritu. Y comencé a hablar de algunos personajes y creo que el último que hablé fue Simeón o Simón. Entonces vamos a ir rápidamente al cuarto, porque necesitamos avanzar mucho. Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús esta noche. Señor, por esta segunda noche de enseñanza. Espíritu Santo, toma gobierno, autoridad de la mente, de las emociones, del cuerpo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no es de Dios en este lugar no puede estar. En el nombre de Jesús. Se silencia toda voz y declaro en el nombre de Jesús que hay libertad para que la enseñanza pueda correr, pueda llegar y hacer lo que sale de la boca, Señor. Se produce cambios, transformación en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, 22 al 23. No voy a repetir nada de anoche porque va a ser difícil y no va a perder tiempo. Si usted quiere ya después, estamos grabando todo. ¿Qué dice Mateo 16, 22 al 23? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Acá hay un diálogo con Pedro, pero a la vez una reprensión al diablo. Él dice: quítate delante de mí, Satanás. Pero le dice a Pedro, porque no es al diablo, ya sabemos que el diablo no pone las cosas en las miradas de Dios, ni mucho menos en la de los hombres, los quiere destruir. Le dice a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que Pedro no es tan endemoniado. No es que le entró el diablo, sino que el diablo le sugirió un pensamiento y Pedro se lo compró. Entonces, lo que estamos mirando es, porque los cristianos no pueden ser endemoniados, no pueden ser demonizados, pero sí puede haber una influencia. O en algunos casos yo he visto una opresión. Entonces, ¿cómo influyó a Judas? Usó su debilidad. ¿Cuál fue la debilidad de Judas? La avaricia y la codicia, lo dice la Biblia. Y explotó esa debilidad de Judas y comenzó a explotarse de tal manera que lo llevó a que él tomara una acción. ¿Cuál fue la primera acción que tomó Judas? Robar. Comenzó a robar de las ofrendas de la iglesia. Entonces Jesús le dijo: usted va a ser el administrador. Y por eso cuando le regaron el aceite a Jesús, así como decía mi esposa ahorita, mientras 10 estaban sorprendidos, Judas estaba pensando: ese aceite eran 200 denarios, 100 denarios. 100 denarios representan hoy en plata más o menos 6 millones de pesos. Eso será muy buena plata para las ofrendas, para el arca de la iglesia. Pero dice la Biblia que él no estaba pensando, sino porque sabía que él sustraía de la bolsa. Entonces, ¿qué usó Satanás en Judas? ¿Qué fue lo que atacó? Una debilidad. ¿Qué atacó en Pedro? Un pensamiento. Comenzó a sugerirle pensamientos. Por eso quería que lo leyéramos, porque eso ya mucha gente lo ha leído antes, pero quiero que mire eso. Dice: ¿por qué no pones la miras? ¿A dónde? ¿Sino en qué? Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo sugerir a la mente de una persona? Que saque la mirada de Dios y la ponga ¿a dónde? En las cosas terrenales.
Y esa es la batalla que tenemos. Entonces hay un lado humano que tenemos, pero a veces el enemigo le echa más carbón y hay gente que es muy influenciable en sus pensamientos. Ahora vamos a mirar un pasaje del Antiguo Testamento, otro gran hombre de Dios, muy ungido por Dios, el dulce cantor de Israel. Y en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice lo siguiente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese ¿qué? ¿Cómo lo incitó? Lo mismo. ¿Qué usó? Una debilidad que ya estaba David mostrando. David tenía una leve tentación y la tentación era hacer un censo de su ejército. Y había una ley en la Torá que decía que cuando un rey de Israel gobernara no podía confiar en su ejército. Y ese fue el error también de Salomón. Les cayeron en la seducción de decir, queremos saber cuán poderosos militarmente somos. Pero esta fue la tentación que Satanás levantó contra Israel, porque esto le trajo un juicio a Israel. Entonces, lo que quiero decir, a pesar que es un hombre de Dios, gran parte de los salmos los compuso David. David dijo un día, cuando ya estaba terminando sus días, el Espíritu Santo ha hablado por mi boca. Pero en este momento se dio a una debilidad y el enemigo lo atacó. ¿A dónde lo atacó? En su mente, sugiriéndole un pensamiento. ¿Por qué no miras cuán poderoso militarmente eres? Censa. Y ahí comete ese error porque las victorias que había tenido David, la había ganado a través de ¿quién? Que Dios le había dado la victoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que yo quiero que usted sepa es, un cristiano no está endemoniado, pero sí puede ser influenciado. Ahora vamos a ir a uno de los casos que lo vamos a estudiar al inicio y hasta el final. Porque yo quiero que usted preste atención acerca de este caso. Es el caso de Saúl. Le vamos a dedicar unos minutos para estudiarlo mejor. Porque yo lo que quiero hacer es que nosotros miremos la Biblia. Porque a veces con los seminarios, especialmente que se hablan de demonios, yo veo que la gente habla de un montón de nombres de demonios. Digo, ¿dónde los sacaron tantos nombres de demonios? Y posiblemente son así, posiblemente lo he investigado, no lo sé, pero yo digo, no sé dónde sacaron tantos nombres de demonios, pero a veces no se está entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces uno se llena más, es como de una intimidación y pareciera que los demonios, pues, un montón de cosas. Y yo no quiero entrar a eso, yo lo que quiero es que usted sepa cómo Dios nos da la victoria, pero también tenemos que estar conscientes de lo que dijo el apóstol Pedro. Ayer lo leímos, velad y orad. Velad y sed sobrio, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, mirando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que usted está experimentando, lo están experimentando otras personas. Entonces, Dios quiere que estemos firmes en la fe, y para eso tenemos que estar conscientes. Entonces, vamos a mirar 1 Samuel capítulo 10, versículos 6, 9 y 10. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué dice la Biblia? Y profetizarás con ellos y seréis mudado en otro hombre. ¿Le están hablando a quién? A Saúl. Versículo 9, vamos rápido. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, o sea, le cambió Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Acá nos está diciendo tres cosas. Uno, que Dios cambió el corazón de Saúl. Dos, que el Espíritu Santo descendió con él, sobre él. Y tres, que él profetizó. Todas las señales de que alguien fue tocado por Dios. Ahora vamos a pasar al 11, capítulo 11, versículos 6 al 8. Dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué dice la Biblia? Y se encendió en gran ira, dice la palabra, y 7 y 8. Y tomando un par de bueyes, hizo algo sobrenatural ese día. Y dice la Biblia, y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y todos salieron como un solo hombre. ¿Qué es lo que nos está mostrando estos pasajes? Que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Hoy voy a estudiar dos personajes, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento, porque usted necesita entender cómo opera el mundo espiritual de maldad. Y a mí esto me llama la atención porque Saúl sí fue lleno de Dios.
Todos estos textos los he estudiado y los he leído realmente si es que fue lleno o no fue lleno. Pero fue lleno de Dios. Dios cambió su corazón, pero algo pasó en el camino, que es lo que vamos a mirar hoy. Porque cuando leímos 1 Samuel 16:14, dice lo siguiente, tristemente. Yo creo que este es uno de los pasajes tristes de la Biblia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué dice la Biblia? Y le comenzó a atormentar, ¿qué? Un espíritu malo de parte de Dios. Entonces, si yo miro la historia de este hombre unos versículos atrás, capítulos atrás, es un hombre que Dios le cambió el corazón. Es un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que profetizó. Es un hombre que se levantó valientemente a pelear. Y cuando leo unos capítulos más adelante dice, tristemente, el Espíritu de Dios lo dejó. Y ahora está siendo atormentado. ¿Por quién? Por un espíritu. Cuando dice la palabra acá, está atormentado por un espíritu de parte de Jehová. No tengo todo el tiempo a explicarle, pero no es exactamente, sino que Dios le quitó la cobertura. ¿Por qué? Es lo que quiero que vea, pero lo vamos a ver al final. Pero lo que quiero que mire es que dice la palabra, cómo es el proceso. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó en ese momento? Lo que usted tiene que saber es que cuando usted ya llegó a Jesucristo, muchas cosas quedaron atrás, si usted no se ha dado cuenta. Que Dios ya lo ha hecho libre de cosas, que le faltan cosas por ser más libre, por supuesto. Pero si usted regresa y deja que el Espíritu Santo se vaya de su vida, lo va a estar esperando un espíritu demoníaco. Usted tiene que saber eso. Lo he visto en las iglesias. Muchas veces en personas. Entonces hay personas que van, vienen, pero nunca se acaban de afirmar. ¿Por qué es? Porque los espíritus malignos, dice la Biblia, que cuando salen de una persona, dejan marcada la casa. Eso está en el Nuevo Testamento. La casa queda marcada. Ellos van a rondar, pero no pueden entrar si la casa está alojada. Pero si la casa está vacía, vuelven a intentar otra vez hacer el daño que hicieron atrás. Se tiene que saber eso. Por eso para mí es un daño ministrarle liberación a personas que no están ni conscientes de lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque la persona no sabe qué es lo que hay que hacer con una persona así. Vuelva en sí, le voy a explicar qué es lo que le está pasando. Lo que le está pasando a usted es esto y esto y esto y esto. Y si usted no le da su vida a Jesús y no comienza a someter las áreas a su vida, el enemigo le está haciendo daño. Está en usted qué quiere para su vida. Porque el primer proceso, Dios le dio una primera oportunidad. ¿Cuál es la primera oportunidad? Permitió que el espíritu solo lo atormentara. No más. Dice, lo voy a atormentar. Dice el versículo 16 así, 15-16. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano. ¿Y qué dice la Biblia? Tengas alivio. 17. Y dicen que encontraron a un hombre, dice, buscadme un hombre que toque y estas cosas. Saúl quería era que tocara bien. Pero ¿qué dice la palabra? Que llamaron a un hombre, y versículo 23, llamaron a David. El versículo 23, para avanzar, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Saúl no pudo ver eso. Saúl no pudo ver que mientras él estaba en la atmósfera de Dios, el espíritu no se podía acercar a él. Pero él salió otra vez de esa atmósfera y le volvía al espíritu. No sé si usted puede ver esto. Porque David representa a Jesucristo. David, por eso la Biblia dice hijo de David. El que nos mantiene libre de toda esta opresión demoníaca es Jesucristo. Pero usted se sale de esta atmósfera y no tiene protección. La protección nuestra está porque estamos en Jesucristo. Es lo que leíamos en el Salmo 91 este fin de semana. Es habitar en Él. Yo estoy en Jesús y Jesús está en mí. Y ahí estamos protegidos. Pero si yo me salgo de esto, se va mi cobertura. Entonces dice que Dios le dio ese momento de alivio a través de la adoración que tocaba David,
para que él tuviera un tiempo de ¿qué? De arrepentimiento, pero nunca lo tuvo. Dios le dio una gracia. Ahora vamos siguiendo. Vamos al capítulo 18. ¿Qué va pasando? Versículo 8 al 12 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David le dieron miles, 10,000, a mí a miles, y no le falta sino que le den el reino. 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Sigamos. Aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó. En el 16 lo atormentaba, pero aquí ya no lo atormenta. Ahora, ¿cómo está? Ya lo tomó. No sé si pueden ver la secuencia. Y ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó. Dice: y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano, como los otros días, y Saúl tenía una lanza en las manos. Miren lo que hizo el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En la primera, él tocaba, y dice la Biblia que era feliz con David que viniera y le tocara. Pasado unos meses, ya no encontraba felicidad con David. Ahora a David lo veía como ¿qué? Como un enemigo. ¿Por qué? No era él, sino el espíritu en él. Y ya ahora ya no respeta a David, ahora lo quiere matar. Por una razón, porque antes lo atormentaba, pero ahora ya está tomando gobierno de él. Ahora mire lo que dice el capítulo 19, sigamos avanzando, del 7 al 12. Y llamó Jonatán a David y declaró todas estas palabras. ¿Y qué dice? Como antes. 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió, hizo un gran estrago y huyeron delante de él. 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David tocaba. Otra vez. 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. Y dice: y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, que es la hija de Saúl, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. ¿Qué quiere decir? Ya Saúl ya está perdido. O sea, ya está tan enceguecido que dice: sí o sí mato a David. Y la hija lo vio tan decidido que le dijo: amor de mi vida, yo creo que es mejor que se vaya, porque si no mañana no estará vivo. ¿Y qué les tocó hacer? Una cosa que Saúl, y usted va entendiendo por qué los demonios lo atacaban, es que él no dejó los ídolos. Ellos tenían ídolos, para que vea, bueno, lea el 12, para que vea que la gente piensa que los dice: y descolgó a David por una ventana y se fue y huyó y escapó. 13. Y tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó como cabecera, almohada de pelo de cara, y la cubrió. Esta estatua es un ídolo. El ídolo era del tamaño de David, que lo pudo acostar en la cama. Entonces cuando fueron a mirar, ya está dormido David. Entonces lo que en esta casa se practicaba era idolatría y una serie de cosas, pero eso lo revisamos un poco más. Entonces vamos a volver al 18 y le voy a decir cuál es la influencia, qué hace el demonio en una persona. Y vamos a volver al 18 de 8 al 9 y le voy a explicar en estos versículos qué hace el demonio cuando comienza a tomar, y usted se lo va a dar cuenta por qué hay gente que se comporta como se comporta. Y va a entender por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra las huestes de maldad. Entonces, número 1, ¿qué dice? Devuélvese el versículo 7, creo que es. No, sí, está el 8. El 8, sí, 8. Dice: y se enojó Saúl en gran manera. Para uno entender qué es lo que está pasando, pues necesitamos estudiar. La palabra enojar acá significa engo. Porque uno dice: se enojó. Pues enojados hay muchas. Posiblemente usted vino hoy enojado, pero no como dice la palabra acá, engo. Engo significa arder de cólera, inflamarse y encenderse de celos.
Dice que cuando comenzaron a cantar las mujeres, no sé si eso fue que le dio rabia, que cuando David llegó y mató a Goliat, dice, vinieron y lo recibieron y todas las mujeres salieron y comenzaron a cantar. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y dice la Biblia que se encendió en cólera, en ira y unos profundos celos contra David. Sigamos. Después, ¿qué dice? Versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué significa la palabra no miró? Pinchar con una espina. Ya te lo voy a decir todo. Dice, la palabra no miró, ahí es, sus ojos fueron pinchados con una espina. Ahora, vamos a mirar otra palabra que está ahí, devolvámonos al versículo 8, donde dice, sigamos, 10, es el 10. El 10, ¿de cuál es el 10? Acá. Dice, aconteció que el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. ¿Qué significa la palabra desvariar ahí? Es una palabra que significa nava en hebreo. Nava es profetizar, hablar, impartir, decir o cantar. La raíz nava es la que se usa para profetizar, para decir algo. ¿Ahí estamos? Entonces, al final voy a estudiar más profundo a Saúl, pero lo que usted quiere que usted vea cómo afectan los demonios. Lo primero que nos muestra este pasaje es que los demonios atacan las emociones de las personas. Número 1. Por eso, yo sé que todo nos da enojo, pero hay gente que tiene un enojo revolucionado. Y por ahí tiene que revisar si detrás de ese enojo, detrás de esos celos, detrás de esa cólera y esa ira, no es un espíritu que está encendiendo eso en su vida. Porque si hay algo que nos muestra este pasaje, es que él llega a querer matar a David, pero antes de matarlo tuvo celos, tuvo enojo, tuvo una profunda molestia con David. Pero no era tanto con David, era ¿por qué? Ya lo va a encontrar al final, porque él se sentía profundamente amenazado. Entonces, como era un hombre que no tenía seguridad, sus debilidades y sus inseguridades lo llevaron a trasladarse en ser un hombre celoso, un hombre posesivo, un hombre que ardía de ira y de enojo. ¿Y qué hizo esto? El enojo lo llevó a una segunda parte, porque los demonios quieren pinchar sus ojos, para que usted no vuelva a ver la gente nunca de la misma manera. Porque dice la Biblia que el enojo enceguece a las personas. Eso dice los proverbios. Entonces lo segundo que nos muestra ese pasaje es que los demonios vienen a afectar la manera como miramos. Esta mañana estaba hablando acerca del adulterio de ojos que habla en Primera de Juan. La gente piensa que cuando habla de ojos adúlteros en el Nuevo Testamento, solamente es porque mira mujeres o mira hombres. La palabra adulterio en la Biblia tiene dos significados. Hay momentos donde es literal, adulterio literal, pero hay momentos en donde adulterio espiritual. Es decir, los ojos no son fieles para Dios, sino que esos ojos son para Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Tú no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiere decir que todos tenemos una batalla por mirar a Dios, pero a veces también nos distraemos con tantas cosas en la vida. Y una cosa que quiere dañar el diablo es la visión de las personas. ¿Por qué tenemos tantas peleas? Y se dar cuenta es porque estamos mirando diferente las cosas. Pero ¿qué es lo que está cambiando la mirada? Que dentro de sí hay una ira acumulada, hay un celo acumulado, hay una inseguridad acumulada y eso cambia la visión. Entonces, ¿qué hizo con David? Saúl ya no volvió a mirar a David con los mismos ojos. Y ahora desvariaba. ¿Qué es desvariar? Comenzó a profetizar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede profetizar para bien, pero puede profetizar para mal. Lo que está diciendo es su lengua fue influenciada por los demonios.
La palabra nava también significa cantar. Por eso a veces le digo a la gente, hay gente que dice, no, pues yo no le veo nada en escuchar tanta música. Sí, es que hay música que la canta gente que tiene su lengua inflamada por el infierno. O sea, hay música que es normal, uno dice música colombiana, de cuerda, este tipo de cosas, pero hay una música, esa era una de mis debilidades. Sé que mucha de la música que esta gente cantaba, esta gente también está inflamada por el diablo, su lengua está profetizando, haciendo una nava pero mala, crea una atmósfera depresiva. Entonces dice la palabra que él disvariaba. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Todo el tiempo estaba profiriendo maldiciones contra David. Eso es nava. Él estaba profiriendo maldiciones. Quiere decir que los demonios afectan las emociones, los demonios afectan la visión y afectan la boca de las personas. No sé si me va a alcanzar el tiempo porque hay tantas cosas para decir, pero hay momentos en el libro de Reyes donde dice que Dios permitió que un demonio se metiera entre los profetas y le hablara mentira a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios pueden influenciar lo que hablan las personas. Pero ¿qué más dice la palabra? El versículo 11 dice, ¿qué dice el versículo 11? Y arrojar la lanza es la acción, pero que empezó primero ¿cómo? Con un enojo, con una ira descontrolada que lo hizo ver con otros ojos a David y con una lengua desatada de ira, de enojo, de proferir maldiciones contra David, y que cuando tuvo la oportunidad, ¿qué hizo? Lo intentó matar. Estos días hablaba de un hombre que se llama Bob Larson. Bob Larson es un hombre que ha administrado 30,000 casos personales de liberación. Y hay otro que se llama Ed Murphy. Estos hombres han administrado miles de casos. Ellos dicen que ellos han hablado con personas que han matado a otra persona, con muchos que están en la cárcel, administrar la liberación. Ellos dicen, antes de matar, ¿qué hubo? Una voz que me dijo, mátalo. Y en un momento determinado entré en una ceguera que no pude ver qué es lo que estaba haciendo, y después que maté a las personas, como que, ¿qué hice? Porque estos son casos extremos, pero quiero que usted sepa por qué está pasando lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué un tipo puede entrar con un arma solamente y entrar a matar personas? Porque sí. Pero detrás de esas cosas hay toda una influencia demoníaca, porque lo que usted puede ver es cuando ya Satanás no solamente atormentaba a Saúl. Acuérdese que este hombre profetizó. Acuérdese que este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre recibió el poder de Dios, pero ahora ¿cómo está? Está mal. Está mal. Al final le voy a explicar cuál fue el proceso para llegar hasta acá. Pero lo que quiero que usted mire es, los demonios tienen el potencial de afectar emociones. Por eso que dice, airaos pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Quiere decir que no hay iras normales. O sea, todos, yo creo que casi la gran mayoría hoy tuvo un enojo de algo. Puede ser de algo pequeño, por no comer carne hoy al mediodía. Estoy enojado con el pastor que nos metió en este ayuno y yo quiero comer ya. Vamos en el segundo, nos faltan 5. Entonces, hay enojos pequeños, hay irritabilidades, hay molestias, que alguien lo cierra a uno, bueno, esto. Pero esto no está hablando, esta ira no es esa ira. Es una ira, por eso dice la palabra engor, es encenderse, inflamarse. Una cólera. ¿Qué dice después el versículo 12 al 13? Mire esto bien raro. Mire lo que dice el 12 al 13 y vamos a cerrar ahí para seguir en otros casos. 12 al 13 dice, mas Saúl estaba, ¿no le parece raro? Lo quiere matar, pero le tiene miedo. Porque por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000. ¿Por qué lo aleja? No lo aleja Saúl. Es que para un Saúl no es bueno tener a un David cerca, porque lo atormenta. Porque el que antes lo liberaba, pero como ahora ya está en una trampa, entró en la trampa, y ahora no lo libera, ahora lo atormenta. Entonces dice, yo no quiero a David delante mío, váyase lejos. Por eso le tenía miedo. ¿Por qué? Porque él reconocía en medio de todas sus cosas que lo que había en David, que era Dios,
que él lo tuvo también, ahora ya no está con él, y ahora tienes un espíritu, y el espíritu ¿qué hace? Sáqueme a David delante mío. Por eso hay gente que a veces viene y se siente súper incómodo, un montón de cosas, le da de todas cosas. ¿Por qué dice yo siente frío? Tranquilo, está siendo libre. Yo le digo a la gente, no se preocupe, porque hay algo que no se siente cómodo, no es usted, es algo que está saliendo de usted que no se siente cómodo en este lugar. ¿Por qué? Por la unción de Jesús en medio de nosotros. Por eso dice, no queremos a David, váyase lejos. Pero no es por eso, es por lo que está pasando y por lo que hay alrededor. Entonces, le voy a decir rápidamente el resumen de todo este pasaje. Los espíritus afectaron sus emociones, fue afectada la visión de la vida porque su percepción cambió. Su hablar ahora está influenciado por demonios porque está desvariando. Sus pensamientos internos hacia David y hacia la vida cambiaron. Sus acciones fueron afectadas, ahora quiere matar. Sus decisiones sacó de su vida a la persona que lo podía ayudar. Yo no lo quiero más. Eso es como cuando la gente se enoja con nosotros. Digo, nosotros somos su enemigo. O usted se enoja con Dios. No se enoje con Dios, el que lo puede ayudar, hermano. Enójese con el diablo, que es el que lo tiene así. Pero él dice, no, yo quiero que no esté David conmigo. Y el último que sucede, usted sabía que él estaba tan contento con David un tiempo que le dijo, yo quiero que sea mi yerno. Y ahora que dice, no lo quiero ni en pintura. Por causa de David, él iba a matar a su hijo Jonathan. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios tienen el potencial de destruir relaciones y familias si usted los deja avanzar. Yo tengo casos. Lo que pasa es que a veces como me escucha gente, digo, tengo que ser muy cuidadoso con todos mis testimonios. Porque tengo casos de familias que han sido destruidas y todavía están profundamente necesitadas y no se hablan y tienen muchos problemas porque yo sé que en medio de todo esto hay un demonio que se metió. Y se metió fue porque hubo un enojo que nunca se resolvió. Y ese enojo explotó en cólera y ahora no pueden ver a la persona con otros ojos. Siendo familia, hablando, sabiendo que tienen la misma sangre, pero no se pueden ver. ¿Por qué? Porque ya sus ojos están pinchados por una espina. Y esa espina es la espina diabólica. Por eso la gente dice, yo no puedo verlo, a mí no me cae bien, yo esto, lo otro. Entonces hay gente que no le cae bien a nadie. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Es la persona o son sus ojos? Posiblemente sus ojos están pinchados. Hay gente que todo el tiempo está hablando mal, profetizando mal. Nada, está hablando. Posiblemente su lengua, dice Santiago 3, que la lengua puede ser influenciada por el infierno. Eso dice Santiago 3. Entonces, es bien interesante que Saúl terminó temiéndole a los hombres, pero no temiéndole a Dios. Ese fue el problema de Saúl. Él tuvo temor por todo menos por Dios. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, porque yo quiero que ustedes conozcan un poco más esto. Y hoy, para arrancar con el Nuevo Testamento, pero por temas de tiempo voy a hacer una fusión y es, anote este título que va a ser bien interesante. ¿Cuáles son las personas que Satanás tiene la tendencia a influenciar más espiritualmente? ¿Cuáles son las personas que el mundo espiritual de maldad tiene más tendencia a influenciar que a otras? Yo no soy experto en estos temas, pero sí he ministrado muchos temas de estos. Pero los expertos en estos temas dicen que sí hay perfiles de personas más sensibles a los espíritus que otras. Y yo veo que en el Antiguo Testamento, uno de ellos para mí es Saúl. Después vamos a ver un poquito más. ¿Por qué Saúl llegó a ese punto donde llegó? Y vamos a descubrir dónde está su raíz. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son las personas más sensibles y más influenciables? ¿O dónde el enemigo trabaja más fácil? Y vamos a ver que Dios nos ayude con el tiempo. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 22, 31 al 34. Y quiero que usted pueda leer esto conmigo. Para las personas que están ahí también conectadas, ojalá puedan estar leyendo para que sea más fácil. Porque aquí es más fácil, pero los que están ahí es un poco más difícil. Dice, y dijo también el Señor, lea por favor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás ¿a quién? A tus hermanos. 33. Él dijo, Señor,
dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No dijo hasta la muerte, a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Que me conoces. Yo sé que gracias a Dios este pasaje lo conocen muchas personas. Y esto es una ventaja porque es más fácil, pero a veces el conocer un pasaje a veces nos bloquea para recibir algo nuevo. Y le voy a decir unas cosas que pueden ser nuevas para muchas personas. Lo primero es el versículo 32, porque estamos hablando de liberación. Y vamos a enfocarlo. Y yo no quiero coger un texto y forzarlo a decir lo que no dice. Por eso me demoro en leer varios textos. No, el 31, perdón. Y le dijo el Señor. ¿Quién le dijo? ¿Cuándo pasó esto? La noche antes. O sea, está conectando, ni siquiera la noche, es la madrugada, porque dice: hoy me negarás. Esa es la madrugada. Esas son de esas reuniones que uno no espera, porque todo va bonito. Todo está chévere porque Jesús está despidiendo y ellos no saben, todavía no han caído bien en la cuenta de que se va a ir a morir. Y todo está chévere y le dice: Pedro, yo quiero decirte una última cosa. Todos se pueden ir. Ya Judas se fue. Los 10 quédense allá. Yo quiero decirte algo, Pedro. Pero no le dice así, le dice: Simón, Simón. Solo a 8 personas en la Biblia se les dijo el nombre 2 veces seguido. Y le voy a explicar ahora por qué. Se lo dijeron a Abraham, se lo dijeron a Moisés, se lo dijeron a Saúl. Y las 8 veces que se le dijeron a una persona 2 veces su nombre, es porque algo le va a cambiar en la vida. Se llama transición. A ninguna persona se le llama en la Biblia 2 veces por llamarle. Lo que le está diciendo Jesús es: préstame atención, porque hoy va a pasar un cambio con tu vida. ¿Qué significa Simón? El que escucha, el que presta atención. Entonces, si le está diciendo 2 veces Simón, Simón, ¿qué le está diciendo? Presta atención, porque esta noche te va a cambiar la vida. ¿Y qué dice Pedro? No me va a cambiar, que te va a cambiar la vida hoy. No sé si estaba, porque quiero que vea quiénes son las personas más influenciables por los demonios. Dice: esta noche, o en los días pasados, en la corte celestial, Satanás vino y se presentó como se presentó con Job, y le dijo a Dios que de los 10 discípulos, de los 11 que quedan, le entregue a Pedro para zarandearlo. ¿Cómo lo zarandeaban? Como al trigo. Cuando se zarandea el trigo pasa por 4 procesos: golpe tras golpe. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué pidió a Pedro y por qué no se pidió a otro más? Yo diría: pídase al celote, que era el peleón, que era el que tenía un trasfondo pesado. Pídase al Mateo, que robó un montón de gente en el pasado. Pero dijo: yo quiero que me entregues a Simón. Y la noticia es buena y no es tan buena. Pero es buena porque lo de Jesús siempre va a ser bueno, pero para uno que la recibe no es tan buena. Porque no le dice: yo he orado y tranquilo que no te va a pasar nada. Dice: yo he orado para que tu fe no falte. Una vez pases lo que estás por pasar, vuelve otra vez y confirmarás a tus hermanos. Y él le dice: no, Señor, a la cárcel iré. Iré a la muerte. Y le dice: tranquilo, y se fue. Hay que dar la historia. Yo se la voy a vamos a sacarla y a mirar qué es lo que está pasando. Lo primero que quiero que se sepa es aquí. Subraya eso. Eso es un imperativo. El diablo es tan, ¿cómo le digo?, osado,
pero osado pa' mal, que viene a decirle a Jesús: yo vengo a decirte que me entregues a Pedro. Y dice: he aquí Satanás, ¿qué dice? Os ha pedido ¿para qué? Para zarandearlo. Para zarandearlo. ¿Qué significa Satanás? Para los que nadie sabe, porque a veces uno habla de Satanás, pero ¿qué significa Satanás? Satanás significa adversario y tentador. El adversario de nosotros, de nuestras vidas, dice: he aquí, me ha pedido. Esta palabra es la clave de todo esto. ¿Qué significa la palabra me ha pedido? Se lo voy a leer. ¿Qué es lo que significa? Exigir de vuelta a alguien otra vez. Se lo voy a decir. Cuando él le hizo la petición y le hizo una exigencia, por decir así, una exigencia, le dijo: yo te pido que me devuelvas otra vez a Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo: era mío y yo lo quiero de regreso. Quédese con todos, pero a ese yo lo quiero de regreso. ¿Por qué usted cree que a él y a otros no? Entonces comienza el misterio para poder entender a quién ataca más, por qué el demonio ataca a unos y a otros, y cómo es todo el plan. No sé si ya lo comienza a ver. Porque él quiere es a él y lo quiere de vuelta otra vez. Como dice, él fue pandillero y yo lo quiero es a él de vuelta. Quédese con los demás, pero yo lo quiero él de vuelta otra vez conmigo. Entonces dice: yo quiero que me lo dé. Y entonces ¿qué hace Jesús? Dice: yo no lo voy a dar, pero voy a orar, Pedro. Y dice la palabra: ¿para qué? Orado, 32. Dice: pero yo he rogado por ti. La palabra rogar aquí es más que una oración. Es una intercesión por una petición específica. Es cuando se hace una petición específica por algo. Y dice: yo he rogado por ti que tu fe, que es la palabra pistis. La palabra fe significa convicción, fidelidad, confianza, creencia. Lo que está diciendo es: yo quiero, porque vas a pasar por un momento donde tus convicciones, tu confianza y tu determinación, que dice, no falte. La palabra no falte, la palabra falte significa eclipse. Es la palabra donde viene eclipse. Lo que está diciendo es: Satanás viene por ti y va a traer la oscuridad. Y cuando traiga la oscuridad, va a hacer algo, va a apagar tu fe. Y yo he orado para cuando venga el eclipse, tu fe no se apague. Quiere decir, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo con los cristianos? Por eso Pedro, que vivió esto, escribe, vuelvo y le digo, primera de Pedro: el león rugiente anda mirando a quién devorar, al cual lo resistís firmes. ¿En qué? En la fe, porque él sabe que es que un ataque demoníaco lo mandó a la lona. Jesús le está diciendo una cosa tremenda, una vez vuelto, que está diciendo: tú vas a salir del evangelio. Se lo va a explicar. Y una vez te vuelvas a convertir, entonces volverás. O sea, le está diciendo todo el destino en una noche. No sé si lo está viendo. Una vez cuando vuelvas, y le voy a explicar algo un poco más profundo, y vamos a ir a Marcos. Marcos. ¿Qué me hizo Marcos acá en mi Biblia? ¿Ahí está? Ok. Entonces él comenzó. Esta es la tercera vez. La primera le dicen: tú eres de esos hombres. Y que dicen: no, yo a él no lo conozco. Acuérdate que él dijo: tú me negarás que no me conoces. Hay un pasaje que dice: nadie puede decir, llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu. Todas las personas que pueden llamar a Jesús Señor en sus vidas por el Espíritu. Y acá está diciendo que él no lo conoce. La segunda vez lo confrontaron y le dice: tampoco lo conozco. Entonces viene y hace esto la tercera vez, cuando ya le dicen: sí, tú eres de ellos, porque tu acento galileo. Todos los discípulos de Jesús fueron galileos. El único que no es galileo es Judas. Judas es de una región totalmente diferente. Y todos, y dice: tu acento galileo y la manera como hablas es como la de Jesús. ¿Y qué dice él? Entonces él comenzó a ¿qué? Póngalo en la NTV este versículo, que es interesante. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento.
no conozco a ese hombre que habla. ¿No le parece? Eso pasó el mismo día. Acuérdense que el ratico dijo, a la cárcel voy. Y yo te voy a acompañar a la muerte. Pero ahora, ¿qué sucedió? Llegó la hora oscura de la noche y apareció Satanás con toda su corte. Por eso, cuando pasen unas horas se va a oscurecer la tierra a las 12 del mediodía. Y su fe comenzó a ser zarandeada y comenzó a eclipsarse. Y él ya no pudo más y hizo un error gravísimo. Y hizo un juramento. Y le voy a explicar qué significa eso. Digo, para que ustedes me crean, ¿se imagina el temor que él tenía? Cómo lo invadió el diablo. Por eso Jesús tuvo compasión y me encanta el amor de Dios. Porque le dice, yo sé que tú vas a hacer todo este revolquero, pero vas a volver. Pero en medio de todo esto, él estaba lleno de miedo y le dice, yo se los juro, que me caiga todo esto encima, pero yo a ese hombre no lo conozco. Y dice la Biblia el 72, e inmediatamente, es duro, a uno le parece chistoso, pero es duro en ese momento. Inmediatamente, el gallo cantó por segunda vez y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la cabeza, por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces, y se echó a llorar. ¿Qué hizo él? Se apartó. Porque cuando una persona, la palabra maldecir acá significa anatema. Y la Biblia tiene un código y los judíos lo tienen. Toda persona que sea anatema no puede volver a entrar a una sinagoga ni a la casa de Dios. Entonces, cuando él se automaldijo, él dijo, yo ya estoy por fuera. No sé si lo está viendo. Se lo voy a repetir. La palabra maldecir significa anatema en griego. Y la Biblia dice, a la casa de Dios no podrá entrar ningún anatema. Él no podía volver a entrar. Si se queda en el judaísmo, no podía entrar a la sinagoga. Y hasta ahora no hay iglesia, porque la iglesia no hay ninguna iglesia cuando Pedro está. Entonces, ¿él qué está pensando? Yo ya no puedo volver nunca más. Nunca volveré a entrar a la casa de Dios y mucho menos volveré a predicar. Porque hizo lo que no tiene que hacer ninguna persona: echarse una maldición encima para quedar bien con otros. ¿Qué dice la tradición? Que la única manera para sacar a una persona que está en una maldición es que el principal de la sinagoga, o un rabino o un rabí, venga y lo otra vez, porque queda excomulgado, si podemos usar una palabra católica, queda excomulgado de la relación con Dios y la iglesia, y la única manera es que el líder de la iglesia lo vuelva otra vez a meter. Por eso es que Jesús va y lo busca después en Juan 21 y lo llama otra vez y lo atrae otra vez y le dice que repita 3 veces si lo ama o no lo ama. ¿Por qué? Porque él necesita volver otra vez a entrar en la comunión con Dios y quitarle el derecho legal al diablo. Porque el único que lo puede volver a meter a la casa de Dios es el rabí, el líder principal, y ese es Jesús. Entonces le digo, tranquilo, que tú vas a irte y vas a regresar. Y cuando regreses, ¿qué dice la Biblia? Vas a confirmar a los hermanos. Cuando tú vuelvas, tú lo vas a confirmar otra vez de regreso. Entonces, no tengo tiempo para explicar más cosas acerca de esta, pero le voy a decir por qué Pedro fue la persona elegida por el diablo y no otros. ¿Quieres saber? Pues dejamos para mañana mejor. Entonces, número 1. Es que yo sé que usted quiere saberlo, pero es duro. Porque puede ser que eso es lo que le está pasando a usted y esta noche descubra por qué el diablo la tiene montada. Es que es por eso. Sí, no es que lo va a decir, tranquila. Eso no me preocupe que lo va a decir, sino que quiero que le entre suave. Póngame antes Marcos 4:71. Ah, no, ya está ahí. Ahí está ya, délo ahí.
Entonces, Simón, Simón, le dijo Jesús, he aquí el diablo me ha dicho que lo quiere de regreso otra vez con usted. Pero yo he rogado, no para que no salgas de esta prueba, porque esta prueba la vas a tener que pasar sí o sí, y la prueba va a ser tan difícil, no te matará, pero despedazará todos tus argumentos y te dejará en nada para volver a ser reconstruido otra vez de cero. Entonces, ¿por qué lo atacó a él? Número uno, por el llamado tan fuerte que tenía Pedro. ¿Por qué ya leímos Mateo 16? No lo volveré a leer. Cuando dice la palabra que Jesús preguntó, ¿quién soy yo? Ustedes saben que él fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y todo esto. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres hijo de Jonás. No te lo reveló ni carne ni sangre. Y a ti te digo que sobre ti edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y le dice todas esas cosas y versículos después el diablo le está diciendo a Pedro que le diga a Jesús que no se mate. Entonces, como no tengo todo el paralelo de los versículos otra vez, el diablo estuvo en el momento que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca de la iglesia. Entonces el diablo de una vez se prendió en alarma de decir, este es el tipo que va a poner en orden la iglesia. Y él va a arrinconar las puertas del infierno. Y el infierno pues soy yo. Así que necesito atacarlo a él, porque si lo destruyo a él, desbarato el esquema de Dios, lo que tiene. Así que porque el diablo, algunas personas las tiene elegidas, es porque sabe que tienen un llamado muy grande y un potencial para todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Y por eso insiste y molesta y ataca y por un lado y le hace, porque sabe que en sus manos posiblemente ustedes son las llaves de Dios para abrir una familia.